¿Alguna vez has imaginado lo que significa avanzar por una carretera donde el más mínimo fallo puede decidirlo todo? Este viaje no persigue panoramas agradables ni trayectos fáciles. Aquí iremos directamente hacia el extremo camino suspendido sobre precipicios desiertos que parecen pertenecer a otro mundo y túneles excavados a mano porque no existía otra salida. Cada curva exige atención y cada kilómetro demuestra que la naturaleza no hace concesiones. Lo que vas a descubrir no es únicamente belleza indómita, es la voluntad humana sobreviviendo en lugares donde resulta difícil comprender cómo logró continuar día tras día a pesar de todo. Carretera de Fairy Meadows, Pakistán. Fairy Meadows suena como un refugio nacido de una leyenda, aunque llegar hasta allí exige mucho más que curiosidad. La estrecha pista de tierra asciende por las laderas rumbo al Nanga Parbat, una de las montañas más poderosas del mundo, entre polvo espeso, rocas inestables, desniveles violentos y curvas donde todo depende de la precisión del conductor. En numerosos sectores, la carretera parece terminar justo al borde del vacío. Pero esa dureza también explica su atractivo. El recorrido transmite aislamiento, peligro y una extraña sensación de libertad, como si cada tramo borrara poco a poco las huellas de la vida moderna y condujera hacia un territorio donde la naturaleza aún permanece completamente indómita en medio del silencio más absoluto imaginable. Cuando el viajero alcanza esta región del Karakorum, descubre que la grandeza del lugar no reside únicamente en sus cumbres. En las aldeas próximas, la vida conserva una serenidad poco común. Puertas abiertas, alimentos compartidos, aire limpio, y noches tan transparentes que las estrellas parecen descender sobre los campos. Muy pronto se comprende que aquí las horas siguen otro ritmo. No existen las prisas, el ruido constante, ni los adornos innecesarios. Todo gira alrededor de las personas, las estaciones y la presencia inmensa de la montaña. Fairy Meadows no es solamente una postal extraordinaria, sino una experiencia capaz de recordar que ciertos paisajes solo revelan su verdadera belleza después de atravesar caminos difíciles. ¿Piensas que aquello que más cuesta alcanzar termina dejando también la huella más profunda? Paso Stelvio, Italia. El Paso Stelvio no parece una carretera común, sino un desafío construido para medir la resistencia del vehículo y la serenidad de quien sostiene el volante. En pleno corazón de los Alpes italianos, sus 48 curvas de herradura ascienden hasta los 2.757 metros, formando una silueta inconfundible sobre la montaña. Contemplado desde la distancia, el recorrido recuerda a una gigantesca escalera de asfalto cosida a la pendiente. Al atravesarlo, cada giro reclama control, paciencia y concentración total.
Las barreras de piedra, los desniveles pronunciados y el descenso progresivo de la temperatura convierten la subida en una experiencia intensa, agotadora y extrañamente irresistible. Cuando finalmente aparece la cima, el esfuerzo queda recompensado por un horizonte alpino majestuoso, sobrio y monumental, capaz de hacer que todas las curvas anteriores parezcan necesarias. Sin embargo, Stelvio es mucho más que una maravilla de ingeniería. También representa un lugar de encuentro cargado de movimiento y entusiasmo. Durante el verano, ciclistas, motociclistas y viajeros de distintos rincones de Europa llegan para enfrentarse a sus famosas pendientes. El Tirol del Sur añade una personalidad especial al recorrido, combinando el orden centroeuropeo con la hospitalidad italiana en sus casas, restaurantes y pequeños refugios alpinos. Cada descanso permite descubrir sabores locales, historias antiguas y paisajes que parecen detener el tiempo. Aquí incluso una pausa se convierte en parte de la aventura. Trollstigen, Noruega. Trollstigen, conocida como la escalera del troll, es una ruta donde la ingeniería moderna parece conversar con las antiguas leyendas de Noruega. La carretera trepa por una pared de roca casi vertical junto a la poderosa cascada de Stigfossen, cuyas aguas caen desde 320 metros de altura. Sus 11 curvas de 180 grados se encadenan con tanta precisión que el asfalto parece cosido al granito oscuro de los fiordos. Recorrerla produce la sensación de entrar en una historia nórdica, sobre todo cuando la niebla desciende sobre las cumbres y el paisaje adquiere un aire tan misterioso que resulta fácil preguntarse si los troles pertenecen realmente a la imaginación. En Noruega, la naturaleza se contempla con un respeto casi reverencial, y los miradores contemporáneos situados en la cima lo demuestran. Estas estructuras se proyectan sobre el vacío sin romper la armonía del paisaje. La conducción ofrece una pureza visual difícil de describir. Gracias al silencio de los vehículos eléctricos, el sonido del trayecto nace del agua golpeando la roca y del viento cruzando el valle. ¿Habías pensado alguna vez que la tecnología más avanzada podía integrarse con tanta delicadeza en un escenario salvaje? Paso de los Caracoles, Chile, Argentina. Atravesar los Andes por el Paso de los Caracoles transforma cualquier idea sobre lo que significa conducir en zigzag. En territorio chileno, la ruta se pliega una y otra vez mediante curvas extremadamente cerradas que, contempladas desde la distancia, recuerdan el cuerpo de una serpiente enroscada sobre la montaña. El espectáculo resulta aún más intenso cuando los pesados camiones avanzan lentamente y giran con exactitud sobre pendientes cubiertas de nieve. En este lugar, mantener la calma no es opcional, es la única forma de seguir adelante.
La vida en esta frontera avanza al ritmo del clima andino y de la solidaridad que comparten los transportistas de Chile y Argentina. Este paso representa mucho más que una conexión geográfica. Es una arteria comercial, turística y cultural, donde el mate pasa de una mano a otra mientras las máquinas despejan la nieve. A lo lejos, el Aconcagua domina el horizonte con sus casi 7.000 metros de altura, recordando quién gobierna realmente este paisaje. Frente a semejante inmensidad, cualquier viajero se siente pequeño, y esa lección de humildad convierte el recorrido en una experiencia imposible de olvidar jamás. Paso de Sani, Sudáfrica. El Paso de Sani se abre como una puerta suspendida hacia Lesoto, el célebre reino en el cielo. Aquí desaparece cualquier idea de carretera cómoda, una pista de grava serpentea por las montañas Drakensberg, obligando a usar vehículos todoterreno y nervios firmes. Cada tramo conquistado desafía pendientes imposibles, curvas ásperas y un terreno que parece resistirse al avance. Sin embargo, al alcanzar la parte más alta, todo cambia. El ruido queda atrás y surge un mundo gobernado por el viento. El silencio y los pastores Basotho que atraviesan las laderas envueltos en mantas tradicionales, caminando entre las rocas con una seguridad nacida de generaciones enteras sin titubear ante el vacío. A 2.874 metros sobre el nivel del mar, un símbolo del paso es el pub más alto de África. Dentro el calor de la chimenea, las conversaciones de los viajeros y el movimiento del comercio de lana y mohair crean una atmósfera difícil de encontrar en otro lugar. Sani permanece en la memoria por su capacidad de aislarte del presente y devolverte a una vida más sencilla, marcada por la montaña, el clima y la distancia. Recorrerlo es sentir que el tiempo retrocede y que la tecnología pierde importancia. No necesitamos todos alguna vez un lugar donde dejar de seguir indicaciones y empezar a observar. Ruta Canning Stock, Australia. La ruta de Canning Stock no parece un camino sino una frontera interminable contra la soledad. En el oeste australiano, esta pista de un 850 kilómetros cruza 3 desiertos entre dunas rojizas polvo y horizontes que nunca terminan. No existen estaciones de servicio, comercios ni señal telefónica, únicamente un todoterreno preparado, reservas calculadas y un territorio donde cualquier descuido puede resultar costoso. Avanzar por ella exige resistencia física, serenidad mental y una mecánica impecable. Cada etapa debe planificarse con precisión porque completar el recorrido implica transportar combustible y agua para distancias difíciles de imaginar.
El origen de esta ruta se encuentra en los antiguos conductores de ganado y en los pozos abiertos para sobrevivir dentro de uno de los paisajes más implacables del planeta. Aún permanece la conexión de las comunidades aborígenes con esta tierra, una relación espiritual que transforma el silencio del desierto en memoria viva. Camellos salvajes, canguros rojos y enormes lagartos atraviesan un escenario que parece detenido fuera del tiempo. Entre quienes se aventuran aquí, existe una norma esencial: jamás se abandona Stirteo a otro viajero inmovilizado. La ayuda mutua puede marcar la diferencia entre continuar o quedar aislado. ¿Te atreverías a recorrer durante horas un camino donde el desierto fuera tu única compañía? Bealach Naba, Reino Unido. En las remotas tierras altas escocesas, Bealach Naba se retuerce entre niebla, roca y pendientes que recuerdan a los grandes puertos alpinos. Esta ruta posee el ascenso más pronunciado de cualquier carretera del Reino Unido, subiendo desde la costa hasta los 626 metros en apenas unos kilómetros. Su calzada estrecha de un solo carril y salpicada de apartaderos exige concentración, paciencia y una cortesía imprescindible entre conductores. Cada curva parece acercar el cielo, y cuando las nubes finalmente se apartan, el paisaje se abre de forma espectacular. Ante tus ojos, desde lo alto aparecen las siluetas de Skye y Room, flotando sobre el horizonte. Aquí el clima escocés puede transformar la ruta en cuestión de minutos, un rayo de sol desaparece bajo la lluvia y el granizo puede llegar sin previo aviso. Esa inestabilidad convierte cada tramo en una experiencia completamente distinta. Los topónimos gaélicos, las leyendas de los clanes y el recuerdo de viejos enfrentamientos acompañan al viajero entre montañas cubiertas de historia. Mientras tanto, ciervos rojos cruzan la carretera y águilas reales giran sobre los valles. Al terminar el descenso, el pub de Applecross recibe a quienes completaron el paso compartiendo comida, calor y relatos de la jornada. ¿Conducirías por una ruta donde el paisaje y el tiempo cambian antes de la siguiente curva? Zigzag de Lingpaishi, China. Hay carreteras que conectan dos lugares y otras que parecen desafiar directamente a la montaña. El zigzag de Lingpaishi pertenece a la segunda categoría. Oculto entre las elevaciones de Yunnan, su recorrido dibuja más de 68 curvas cerradas sobre una pendiente que apenas concede espacio para avanzar. Desde el aire parece una serpiente interminable aferrada a la roca. Al recorrerlo, cada giro exige concentración, calma y un control absoluto del volante. El valle aparece y desaparece entre las ventanillas, revelando panoramas cada vez más amplios mientras la carretera continúa ascendiendo. No hay tiempo para relajarse. Aquí la belleza surge acompañada por una sensación constante de peligro,
como si cada curva preguntara hasta dónde estás dispuesto a continuar. Sin embargo, lo más sorprendente del Inpaishi no es únicamente su diseño, sino la vida cotidiana que se desarrolla alrededor de él. En las laderas pequeñas viviendas observan el paso de los vehículos, mientras agricultores recorren senderos estrechos transportando cosechas y herramientas. Para quienes habitan estas montañas, las curvas no representan una aventura extraordinaria, sino una parte habitual de sus desplazamientos. La carretera se adapta al relieve con humildad, siguiendo cada pliegue del terreno en lugar de imponer una línea recta. Viajar por ella permite comprender hasta qué punto las comunidades locales han aprendido a vivir junto a un paisaje exigente. ¿Tendrías el valor de mirar hacia el precipicio durante todo el trayecto sin cerrar los ojos? Carretera de Quilar a Pangui, India. Recorrer la carretera de Quilar a Pangui significa avanzar con el corazón en alerta permanente. Excavada directamente en las montañas de Himachal Pradesh, la ruta serpentea bajo enormes paredes rocosas, mientras al otro lado se abre un abismo sin fondo visible. La calzada es irregular, angosta y despiadada. En algunos puntos apenas existe distancia entre los neumáticos y el borde. Cada movimiento exige precisión, porque un instante de descuido puede cambiarlo todo. Aún así, el entorno resulta fascinante: cascadas que atraviesan el camino, cumbres cubiertas de nieve y valles silenciosos que parecen pertenecer a un territorio todavía ajeno al mundo moderno. En Pangui, vivir rodeado de montañas extremas ha enseñado a sus habitantes a depender unos de otros. Durante el invierno, la nieve puede aislar aldeas enteras, obligando a cada familia a prepararse, compartir recursos y afrontar juntas cualquier dificultad. Esa forma de vida ha creado comunidades fuertes, hospitalarias y profundamente unidas al territorio. A lo largo del recorrido aparecen casas humildes, pequeños cultivos y personas acostumbradas a transitar por lugares que para otros resultarían aterradores. Quilar a Pangui no representa únicamente una carretera peligrosa, sino la entrada a una región donde el aislamiento, el coraje y la naturaleza marcan cada jornada. ¿Te atreverías a cruzarla mirando directamente hacia el vacío? Hirohasaka, Japón. Hirohasaka es mucho más que una carretera. Parece un dibujo preciso trazado sobre las montañas de Nikko. Su recorrido reúne 48 curvas cerradas, y cada una lleva el nombre de una letra del antiguo alfabeto japonés, Iroha. En otoño, el bosque estalla en tonos rojos, dorados y naranjas, hasta dar la impresión de que toda la ladera arde bajo una luz festiva. Aquí, sin embargo, el vértigo convive con el orden absoluto. El pavimento es impecable, las señales aparecen en el lugar exacto,
y los vehículos avanzan como parte de una coreografía medida. ¿Entiendes ahora por qué tantos amantes del motor consideran esta ruta casi sagrada? Para muchas familias de Tokio y Hirosaka, representa la escapada perfecta de fin de semana, lejos del brillo artificial y del ruido constante de la capital. Mucho antes del tráfico moderno, este camino ya era recorrido por monjes budistas que ascendían hacia el lago Chuzenji en busca de silencio y meditación. Esa memoria espiritual todavía parece acompañar cada curva. La ingeniería contemporánea y la calma de los templos cercanos se encuentran aquí de una forma poco común. Lo admirable es que Japón ha transformado la montaña sin borrar su carácter. Hirosaka demuestra que una carretera puede adaptarse al paisaje, respetarlo, y al mismo tiempo convertirlo en una experiencia inolvidable para quien lo recorre. Paso de Sohila, India. El paso de Sohila funciona como una arteria vital entre el valle de Cachemira y las tierras remotas de Ladakh. A 3.528 metros de altura, atravesarlo significa enfrentarse directamente al hielo, al viento y a una montaña impredecible. Aquí las normas las impone el cielo. Camiones cubiertos de colores intensos, adornos y campanas avanzan lentamente mientras la nieve amenaza con borrar la carretera. Cada conductor conoce el riesgo, pero también la importancia de continuar. Gracias a ellos, alimentos, combustible y medicinas alcanzan comunidades aisladas del Himalaya. Sohila no es únicamente una ruta extrema, es una muestra conmovedora de coraje, responsabilidad y resistencia humana. Sohila también sorprende por la riqueza cultural que se encuentra a ambos lados del paso. Este territorio señala el encuentro entre el mundo musulmán de Cachemira y las comunidades budistas que habitan las alturas de Ladakh. En sus caminos se cruzan idiomas, aromas, vestimentas y costumbres capaces de sobrevivir a un clima despiadado. Alrededor el paisaje posee una grandeza severa. Montañas desnudas, glaciares suspendidos y una claridad tan intensa que parece cortar el horizonte. Recorrer este lugar obliga a reconocer nuestra fragilidad ante la tierra. Por muy avanzados que sean nuestros vehículos, la montaña conserva la última palabra. ¿Cuántas veces olvidamos que seguimos siendo huéspedes de la naturaleza? Paso de Furka, Suiza. El Paso de Furka posee una elegancia cinematográfica y no es casualidad. James Bond recorrió estas curvas en Goldfinger. La ruta reúne todo lo que imaginamos al pensar en los Alpes suizos, cumbres cubiertas de nieve, hoteles históricos envueltos en el encanto de los años 20 y un pavimento tan perfecto que el vehículo parece deslizarse sobre seda.
A 2.429 metros de altitud, el protagonista es el glaciar del Ródano. Penetrar en su galería de hielo azul excavada a mano produce la sensación de caminar dentro de una montaña viva y congelada, capaz de transformar por completo nuestra manera de contemplar el paisaje. La vida en estas alturas sigue un ritmo estacional silencioso. Suiza ha aprendido a convivir con la montaña mediante carreteras y transportes que funcionan con una puntualidad mecánica, haciendo de Furka un escenario ideal para fotógrafos viajeros y apasionados de los automóviles clásicos. Pero bajo tanta perfección aparece una emoción melancólica. El glaciar ha retrocedido con los años, dejando visibles las huellas de su extensión. Contemplarlo despierta admiración y preocupación, recordándonos que incluso los colosos de hielo necesitan ser protegidos antes de quedar reducidos a fotografías, relatos y memoria para siempre. Camino a los Yungas, Bolivia. El camino a los Yungas, célebre por su reputación extrema, es una cinta angosta de tierra que baja desde las cumbres congeladas de los Andes hasta la humedad profunda de la Amazonía. A lo largo de apenas 80 kilómetros, el escenario se transforma por completo. Desaparecen los glaciares y surgen bosques espesos, bancos de niebla y mariposas de tamaños sorprendentes. La antigua ruta excavada directamente en la roca y colgada sobre laderas vertiginosas suele perderse entre nubes que vuelven cada curva todavía más inquietante. Atravesarla no significa simplemente avanzar, sino entrar de lleno en la energía indómita de la montaña. A ambos lados de la ruta, los yungas muestran una vida intensa y ligada al terreno. Camiones repletos de hojas de coca y frutas tropicales se dirigen hacia La Paz, guiados por conductores cuya calma y precisión resultan impresionantes. Aquí se respeta una regla imprescindible. El vehículo que desciende debe ceder espacio al que asciende, acercándose peligrosamente al vacío. Desde los valles llega el ritmo de la saya afroboliviana, dando voz a un paisaje lleno de movimiento. Además, varias cascadas golpean directamente la calzada y bañan los vehículos, recordando que este camino obedece a las decisiones de la naturaleza. Mirarías por la ventanilla sabiendo que bajo tus ruedas, el terreno se encuentra 600 metros más abajo. Cañón de Skippers, Nueva Zelanda. Si existe un lugar donde parece posible viajar al pasado, ese lugar es el Cañón de Skippers, en la isla sur de Nueva Zelanda.
Esta antigua carretera nació durante la fiebre del oro del siglo XIX y conserva un trazado tan estrecho y exigente que muchas empresas de alquiler de vehículos recomiendan evitarla. El camino avanza junto a paredes de esquisto que descienden hasta el río Shotover, escenario de antiguas historias mineras. Lo más sorprendente es esa sensación de aventura auténtica, sin grandes comodidades ni asfalto perfecto. Solo grava memoria y un paisaje que parece sacado de la Tierra Media. La historia de Skippers habla de búsqueda, esfuerzo y adaptación en un territorio difícil. Actualmente la región mantiene su esencia gracias a los visitantes y operadores que conservan vivo el recuerdo de aquellos primeros exploradores, mientras las ruinas de antiguas viviendas mineras todavía permanecen como testigos silenciosos. La naturaleza domina con una belleza salvaje, llena de rocas esculpidas por el tiempo y formas que parecen creadas por un artista. Skippers demuestra que algunos caminos no necesitan cambiar para seguir contando historias, porque precisamente su pasado es lo que los convierte en lugares inolvidables. Leh to Manali Highway, India. Recorrer la autopista Leh a Manali es una experiencia que parece llevar al viajero fuera del planeta sin abandonar la Tierra. Con una altura media superior a los 4.000 metros y atravesando pasos extremos como Taglang, esta ruta pone a prueba la resistencia del cuerpo y la mente. El recorrido abandona poco a poco los bosques verdes de Manali para entrar en los paisajes secos y silenciosos de Ladakh, donde el aire es escaso, pero la luz revela una claridad extraordinaria. Por aquí avanzan convoyes militares, motociclistas aventureros y viajeros que buscan monasterios perdidos entre las montañas. En estas alturas, la vida transcurre bajo la influencia del budismo tibetano y una tranquilidad que parece formar parte del propio paisaje. En cada paso elevado aparecen banderas de oración de colores, movidas por el viento llevando antiguos deseos de paz por los valles. Los pequeños dhabas de carretera funcionan como refugios donde desconocidos comparten conversaciones mientras disfrutan un plato caliente de Maggi. Alrededor, la naturaleza muestra una grandeza difícil de medir. Glaciares inmensos, ríos nacidos del deshielo y extensos desiertos fríos que convierten cada kilómetro en una experiencia única. Autopista James Dalton, Estados Unidos. Si existe una carretera capaz de transmitir la sensación de estar en los límites del planeta, esa es la James Dalton. Sus 666 kilómetros atraviesan la inmensidad helada de Alaska y se adentran en la tundra, hasta cruzar el círculo polar ártico, lejos de cualquier señal de civilización.
Construida originalmente para apoyar el oleoducto Trans-Alaska, hoy pertenece principalmente a los grandes camiones que avanzan entre polvo, hielo y tormentas repentinas. Aquí no hay comodidades ni ayuda inmediata. Una avería o la falta de combustible pueden convertirse en un problema serio frente a un territorio habitado por osos grizzly, bueyes, almizcleros y una naturaleza imprevisible. La huella humana en la Dalton es escasa, concentrada en lugares como Coldfoot o Dead Horse, pequeños puntos de resistencia dentro del paisaje ártico. Los camioneros mantienen una red de apoyo constante mediante radio CB, compartiendo información sobre condiciones peligrosas y cambios del clima extremo donde las temperaturas pueden caer hasta menos 40 grados Celsius. Cuando aparecen las auroras boreales sobre el cielo oscuro, el escenario parece mágico, aunque nunca deja de recordar su dureza. Podrías avanzar durante horas sabiendo que alrededor solo existe hielo, silencio y oscuridad. Carretera de Colima, Rusia. La carretera de Colima entre Magadán y Yakutsk es conocida por el inquietante nombre de Carretera de los Huesos. Sus aproximadamente 2.000 kilómetros atraviesan uno de los territorios más extremos de Siberia, incluyendo Oymyakon, considerado uno de los lugares habitados más fríos del planeta. Durante los meses de invierno, el pavimento sufre las temperaturas brutales y los ríos congelados se convierten en pasos temporales. En esta región, cada viaje depende de la preparación del vehículo, la resistencia del conductor y la capacidad de adaptarse a condiciones que no permiten errores. Aunque su historia está relacionada con antiguos asentamientos mineros y tiempos difíciles, actualmente continúa siendo una conexión esencial para numerosas comunidades aisladas. En Siberia existe una regla no escrita: ayudar a quien queda detenido puede ser la diferencia entre sobrevivir o no regresar. El paisaje transmite una belleza silenciosa, formada por bosques cubiertos de hielo, extensiones infinitas y cielos grises que parecen fusionarse con la tierra. Col de Turinio, Francia. El Col de Turini no es simplemente un paso de montaña, sino un escenario mítico para generaciones de pilotos y seguidores del Rally de Montecarlo. Entre los Alpes marítimos, la carretera enlaza 34 curvas cerradas, rodeadas por muros antiguos, barrancos y bosques de pinos que parecen observar cada maniobra.
Su verdadera magia aparece cuando la niebla cae sobre las laderas y borra los límites del camino, transformando el recorrido en una escena de leyenda. Conducir aquí exige reflejos, calma y precisión, pero también permite disfrutar de una belleza intensa, capaz de convertir cada curva en una mezcla perfecta de tensión, misterio y admiración. Alrededor del Turini conviven dos mundos: el refinamiento luminoso de la Costa Azul y la sencillez montañesa de la Provenza. En las posadas situadas junto al puerto, los viajeros encuentran platos abundantes, quesos locales y un calor humano que contrasta con el frío del exterior. Esa combinación explica por qué la ruta seduce tanto a conductores apasionados como a ciclistas deseosos de enfrentarse a una subida cargada de historia. Todo en este lugar posee una identidad profundamente francesa: técnica, carácter, tradición y elegancia, reunidos ante nuestros ojos en pocos kilómetros. ¿Puede una carretera provocar la misma emoción que una auténtica obra de arte? Carretera del Atlántico, Noruega. La carretera del Atlántico parece menos una ruta que una pasarela suspendida sobre el mar noruego. A lo largo de apenas 8 kilómetros, conecta pequeñas islas mediante 8 puentes que surgen entre rocas espuma y horizontes abiertos. El más famoso Storsøysundet describe una curva tan atrevida que, visto desde ciertos puntos, parece terminar directamente en el vacío. Cuando el océano está tranquilo, todo transmite equilibrio y serenidad, pero durante las tormentas las olas golpean con una fuerza brutal. Entonces se comprende que esta carretera no domina al Atlántico, simplemente ha aprendido a resistirlo. Durante generaciones, la vida de estas islas ha dependido de la pesca, y esa herencia continúa marcando su identidad. Los puentes transformaron la región, uniendo comunidades que antes quedaban separadas durante buena parte del año. Hoy es habitual encontrar vecinos pescando bacalao junto a la calzada, mientras el viento atraviesa el paisaje. Recorrer esta carretera cuando el coche se sacude bajo las ráfagas produce una mezcla de emoción y respeto por sus constructores. ¿Te atreverías a avanzar mientras el océano lanza sus olas sobre el asfalto? Paso de Ma Pi Leng, Vietnam. El paso de Ma Pi Leng merece plenamente su nombre de Rey de los Pasos en Vietnam. Situado en la provincia montañosa de Hà Giang, este camino parece colgado sobre el río No, que donde las aguas turquesas serpentean entre enormes paredes de piedra.
Construido durante los años 60, gracias al trabajo de miles de voluntarios pertenecientes a distintas comunidades étnicas, representa una muestra extraordinaria de determinación humana frente a un terreno casi imposible. Rodeada de niebla, montañas y profundos barrancos, la carretera ofrece miradores tan impresionantes que por momentos parecen pertenecer a otro mundo, atrayendo a quienes buscan experiencias fuera de lo común. Más allá de su belleza natural, Ma Pi Leng mantiene vivo el vínculo entre las culturas Hmong Tai y Dao. A lo largo del recorrido, es posible encontrar mujeres con coloridos trajes tradicionales caminando hacia los mercados de montaña, donde intercambian productos, historias y costumbres heredadas durante generaciones. Alrededor, las montañas kársticas se elevan como gigantes de piedra, creando un escenario que mezcla misterio, fuerza y armonía. Recorrer sus 20 kilómetros de curvas pronunciadas significa entrar en un Vietnam profundo, donde la naturaleza y la tradición avanzan juntas. Para mí, detenerse frente a este paisaje y sentir el aire frío de la montaña es uno de esos momentos que permanecen en la memoria para siempre. Carretera Patiopoulou a Perjikaki, a Grecia. Más allá de las famosas islas griegas y sus costas perfectas, existe una Grecia mucho más remota escondida entre montañas. La carretera Patiopoulou-Perjikaki atraviesa la región de Etolia a Acarnania mediante un camino de tierra que asciende casi 500 metros en pocos kilómetros entre curvas irregulares, rocas sueltas y terrenos que parecen cambiar a cada paso. Incluso las cabras locales parecen sentirse dueñas del recorrido. Su encanto está precisamente en su sencillez. No busca impresionar con grandes obras, sino mostrar paisajes auténticos de valles griegos donde pocos viajeros llegan. Los habitantes de la zona valoran esta ruta porque conserva una conexión tranquila con la naturaleza. Aquí se encuentra una Grecia tradicional, donde la hospitalidad sigue siendo una forma de vida, y las conversaciones avanzan lentamente alrededor de un café. El camino conecta pequeños pueblos situados entre montañas, lugares donde la ganadería y la agricultura continúan marcando el ritmo diario. El paisaje combina olivares, vegetación mediterránea y cielos intensamente azules que parecen no tener final. Lo más especial es la espontaneidad del recorrido. Cada curva puede esconder una sorpresa, desde una piedra en el camino hasta un pastor que saluda con la confianza de un viejo conocido. Patiopoulou-Perjikaki representa una Grecia sencilla, imperfecta y completamente real. Carretera del Karakorum, Pakistán, China. La carretera del Karakorum, conocida mundialmente como KKH,
Merece su fama como una de las rutas más extraordinarias construidas por el ser humano. Atravesando una de las cordilleras más impresionantes del planeta, alcanza los 4.693 metros en el paso de Khunjerab, situado en una de las fronteras pavimentadas más elevadas del mundo. Durante el recorrido, las dimensiones del paisaje parecen superar cualquier referencia conocida. Montañas colosales, incluido el Nanga Parbat, acompañan al viajero como gigantes silenciosos. Esta carretera no solo conecta dos países, también sigue la huella de antiguas rutas comerciales mediante puentes, túneles y caminos que unen pasado y presente. Pero la Caca Hatchee representa mucho más que una hazaña de ingeniería. Para las comunidades que viven entre estos valles es una conexión esencial con el exterior. En Hunza, la hospitalidad local transforma cada parada en un recuerdo especial, mientras las influencias persas, chinas y del sur de Asia aparecen en sus casas, alimentos y tradiciones. La carretera permite que pueblos rodeados por montañas y ríos mantengan contacto con otras regiones. A su alrededor, enormes paredes de roca dominan el horizonte y las aguas descienden con una fuerza impresionante. Al recorrerla queda la sensación de estar frente a una obra humana que encontró su lugar dentro de uno de los escenarios más extremos de la Tierra. Túnel de Guoliang, China. El túnel de Guoliang no sorprende únicamente por su aspecto espectacular, sino por la historia de sacrificio y determinación que permanece grabada en sus paredes. En 1972, cuando una pequeña aldea de las montañas Taihang no recibió la carretera que necesitaba 13 habitantes, decidieron construirla por sus propios medios, utilizando herramientas simples. Durante 5 años trabajaron sobre la roca hasta abrir un corredor de 1 a 2 kilómetros suspendido junto a enormes precipicios. Sus famosas aberturas irregulares permiten que la luz atraviese la montaña y ofrecen panorámicas impresionantes del vacío. Hoy Guoliang ya no es un pueblo completamente aislado y recibe visitantes atraídos por su historia y su paisaje. Sin embargo, la esencia de aquella lucha colectiva continúa presente en cada tramo excavado. Las antiguas generaciones recuerdan cuando la única forma de entrar o salir era subir escaleras de piedra peligrosas sobre la montaña. Rodeado por paredes rojizas que parecen fortalezas naturales, el túnel representa una de las mayores expresiones de esfuerzo comunitario.
Carretera de la Garganta de Taroko, Taiwán. Taroko, una palabra que significa magnífico en la lengua truku, describe perfectamente la grandeza de este lugar. La carretera atraviesa un profundo cañón de mármol formado por el río Liwu, donde enormes paredes blancas y grises se mezclan con bosques verdes y una niebla constante. A lo largo del recorrido aparecen túneles excavados en la roca, puentes y templos, como el Santuario de la Eterna Primavera, integrados de manera sorprendente en el paisaje. La combinación entre humedad tropical, montañas y silencio crea una atmósfera casi mágica, convirtiendo esta ruta en una de las más armoniosas entre ingeniería y naturaleza. La esencia de Taroko está profundamente relacionada con la cultura del pueblo truku, cuya historia y espiritualidad nacen de estas mismas montañas. Para Taiwán, este desfiladero representa un símbolo de belleza y respeto hacia un territorio poderoso, pero también impredecible. Las lluvias intensas pueden cambiar rápidamente el comportamiento del agua y recordar la fuerza de la naturaleza. A pesar de ello, existe una fascinante convivencia entre las paredes de mármol, la arquitectura tradicional y los caminos creados por el ser humano. ¿Puedes imaginar cómo debe sonar un río dentro de un cañón tan inmenso? Autopista Sichuan a Tíbet, China. La autopista Sichuan-Tíbet representa una de las travesías más impresionantes del continente asiático, un recorrido de aproximadamente 2.000 kilómetros que une las tierras bajas de Chengdu con la majestuosa ciudad de Lhasa en el corazón del Tíbet. Durante el camino atraviesa 14 grandes pasos de montaña que superan los 4.000 metros, cruzando bosques profundos, ríos nacidos del hielo y enormes mesetas donde los yaks avanzan lentamente. Lo extraordinario de esta ruta es cómo cambia el mundo alrededor del viajero. El paisaje urbano desaparece poco a poco y surge una tierra inmensa, silenciosa y espiritual. Aquí no solo se pone a prueba el vehículo, sino también la resistencia humana. En las alturas del Tíbet, la existencia cotidiana está marcada por la religión, la tradición y un clima exigente. A lo largo del camino pueden verse peregrinos budistas avanzando hacia Lhasa mediante largas jornadas de oración y postraciones, transformando la carretera en un corredor de profunda devoción. Entre banderas de oración, monasterios antiguos y construcciones blancas que aparecen entre las montañas, la ruta conecta comunidades remotas con el resto del mundo. Al mismo tiempo, introduce nuevos ritmos en una región acostumbrada durante siglos al aislamiento.